Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días. Les saludo en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por este día tan precioso, mis amados hermanos. Agradecidos y complacidos por todo lo que el Señor hace por cada uno de nosotros que somos sus hijos, sus escogidos. En este día tan especial que el Señor nos ha dado, Día del Señor, mis amados hermanos, también ya listos para que podamos gozarnos con la palabra de nuestro Señor. Entonces, el día de hoy, mis amados hermanos, vamos a continuar estudiando la carta a los Romanos, y para ello te invito a que abras tu Biblia en Romanos capítulo 9, del versículo 22 al 33. Romanos capítulo 9, del versículo 22 al 33. Entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la guía, la dirección del Espíritu Santo para que Él sea hablándonos, enseñándonos en nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro, amados hermanos, para que podamos orar en este tiempo. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Santísimo Señor, queremos darte las gracias, amado Dios, por la oportunidad que tú nos das de poder, Dios amado, presentarnos delante de ti en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos, Padre Santo, bendito Dios. Y Señor, oramos pidiéndote, suplicándote, Señor, tu dirección, Señor mío, tu ayuda en este tiempo que vamos a estudiar estos pasajes que son tan importantes, Señor mío. Conocerlo, entenderlo, para que podamos, Dios mío, saber, Señor, cómo es que nosotros, los gentiles, hemos llegado, Señor, a ser elegidos tuyos, Padre mío. Bendito Dios, por favor, enséñanos, aconséjanos, Padre Santo. Y si tienes, Señor, que reprender también nuestra vida, hazlo, bendito Dios. Porque, Señor, eres tú nuestro Padre. Por favor, que tu Espíritu Santo sea ministrando todo nuestro ser con esta porción de tu palabra. Y bendice a cada uno de mis hermanos allí donde se encuentran en sus hogares, Padre mío. En el nombre de Jesús te pido, te lo suplico, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te agradezco, Padre amado. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, entonces vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 9, del versículo 22 al 33. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habíamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos?
que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, mis amados hermanos. Entonces, como dijimos, continuamos con nuestro estudio a la carta a los romanos. Y el tema que queremos compartir en esta mañana es hijos de Dios por la misericordia. Y nuestro texto, Romanos capítulo 9, del versículo 22 al 33. El domingo pasado, hermanos, hemos aprendido, hemos visto en los versículos anteriores cómo Dios elige a los que serán salvos, ¿no? Y el apóstol Pablo dice que ni aún todos los israelitas serán salvos, sino solo los verdaderos descendientes, que son por la fe y no por la obra de la ley. Ahora, en estos pasajes, ¿no?, encontramos, ¿no?, en el versículo 22 nos dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Entonces el apóstol aquí en este pasaje presenta a Dios como el único y fiel alfarero, ¿no?, como afrontando un aparente conflicto de intereses. Por una parte, según este pasaje, quiere mostrar su ira y exhibir su poder con acción de castigar el pecado del hombre, mis amados hermanos. Pero por otra parte, quiere actuar pacientemente con los vasos de ira preparados para la destrucción. Entonces es el contraste entre la recta severidad de Dios, pero en primer lugar, ¿no?, está su misericordia y longanimidad. En segundo lugar, ¿no? ¿Y cuál es el argumento? Es si Dios quedaría justificado en castigar inmediatamente a los malvados, ¿no? Y en lugar de castigar inmediatamente, entonces muestra una gran paciencia para con ellos. Entonces la pregunta es, mis amados hermanos, ¿quién puede encontrar falta por esto? Es decir, si Dios, queriendo castigar o destruir o desaparecer al hombre pecador, lo que Dios hace es mostrarle su misericordia, su paciencia, ¿no?, y esperar a que el hombre se arrepienta. Entonces esto es lo que hace Dios con toda la humanidad. De otra manera, mis amados hermanos, todos ya hubiéramos sido destruidos. Entonces ahora observemos lo siguiente, ¿no?, en la frase vasos de ira preparados para destrucción. Los vasos de ira son aquellos cuyos pecados, ¿no?, que pone bajo la ira de Dios al hombre. Es decir, que el hombre es condenado por sus propios pecados, por su propia desobediencia y por su propia rebelión. Es lo que el hombre mismo se condena al huir, al escapar de Dios. Y no por ninguna ley. No hay ningún decreto divino que condene al hombre sin darle o sin extenderle una oportunidad de salvación. No lo hay, mis amados hermanos. Entonces esto demuestra
la gran misericordia de nuestro Dios. En el versículo 23 dice así la palabra del Señor: y para hacer notoria las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, ¿no? Entonces, ¿quién puede objetar si Dios quiere hacer notorias las riquezas de su gloria? O a personas a las que Él quiere mostrar misericordia, personas a las que Él preparó de antemano para la gloria eterna, mis amados hermanos. Entonces, alguien dijo que la soberanía de Dios nunca se ejercita condenando al hombre que debería ser salvo, sino más bien ha resultado en la salvación de hombres que deberían ser condenados por su maldad y por su pecado. Entonces, mis amados hermanos, este pasaje queda claro donde Dios no preparó vasos de ira para destrucción, sino que preparó vasos de misericordia para la gloria de Dios. O sea, para mostrar su gloria y su salvación, mis amados hermanos. Versículo 24 dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El apóstol Pablo, hermanos, identifica los vasos de misericordia como aquellos de nosotros que somos cristianos, a los que Dios ha llamado, tanto del ámbito judío también como del ámbito gentil. Esto pone un fundamento, ¿no?, para muchos de los que han de seguir la exclusión de los que no creen, excepto un remanente de la nación de Israel, ¿no?, y el llamamiento de los gentiles a un puesto de gran privilegio, cercanos a Dios por la fe en Jesús, por obedecer a Jesucristo. No es por otra cosa más, mis amados hermanos, sino por obedecer, por creer en el Evangelio, en la predicación del Evangelio. Entonces el versículo 25 dice, como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Entonces el apóstol cita dos versículos de Oseas para mostrar que el llamamiento de los gentiles no debería ser una sorpresa para los judíos, porque esto ha sido ya escrito 700 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, de las cuales todos los judíos estaban enterados, porque ellos conocían la ley, ellos sabían, entonces no debería sorprenderlos. Y el primer pasaje es Oseas capítulo 2, versículo 23, y dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Oseas habla de la restauración definitiva de Israel con su Dios, pero también se refiere a las 10 tribus que se habían contaminado con los paganos, a estas 10 tribus que fueron llevados cautivos a Babilonia y que ya no regresaron a donde sus hermanos, sino que se quedaron contaminados con los paganos, ¿no?, practicando todos los pecados de ellos, todas las abominaciones de las demás naciones. Entonces también se refiere a esto. Pero también el apóstol Pablo llama la atención sobre el hecho de que esa restauración implica necesariamente su alineación, mis amados hermanos, con la rectitud en cuanto a la ley de Dios. Por lo tanto, la incredulidad de los israelitas es consecuente con la revelación del Antiguo Testamento, y que para volver a ser hijos de Dios, ellos tendrían que reconocer a Cristo,
No hay otra manera, mis amados hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje, en este versículo 25. Versículo 26 dice: y en lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Versículo 26. Entonces, el segundo versículo es Oseas capítulo 1, versículo 10. Y dice: en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, hermanos, esto significa que Dios dará mayor énfasis al beneficio, o sea, al cambio aquí anunciado, al anuncio de la exclusión divina. O sea, después de ser excluidos, separados de Dios, a la admisión divina, o sea, a ser contados como pueblo de Dios, para gozar de los privilegios que eran estos privilegios para los israelitas, pero que ellos lo rechazaron. Y ahora, ¿no? Ahora, mis amados hermanos, lo recibimos nosotros, ¿no? Como pueblos de Dios que somos, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de estas cosas había hablado el profeta Oseas, ¿no? Hace 700 años, y que los israelitas deberían de haber estado muy bien enterados, mis amados. Ellos sabían, pero no lo aceptaban. En los versículos 27 al 29 dice así, hermanos: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y dice el versículo 29, como antes dijo Israel, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes, ¿no? Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, habla del rechazamiento de todos, no de todos los israelitas, excepto de un remanente de Israel, un pequeño remanente de Israel. Entonces, Isaías predijo, ¿no?, que solo una minoría de los hijos de Israel serían salvos, ¿no? Aunque la nación misma pudiera llegar a ser muy numerosa, crecer tanto, ¿no?, extenderse, regarse, como están hoy en día en diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, pero a pesar de que de ese aumento como nación, un pequeño remanente, hermanos, solamente va a ser salvo. Pablo también está diciendo, ¿no?, está citando estos pasajes, así como le sucedió a Israel en el tiempo pasado, podía también sucederlo en estos tiempos actuales, mis amados hermanos. Entonces, el apóstol hace una comparación, tomando el nombre de estas dos ciudades que habían sido destruidas por el juicio divino debido a su corrupción, ¿no?, a su perversidad, a su rebelión, a su desobediencia, a su ignorancia en cuanto a la palabra del Señor, teniendo también ellos muchas oportunidades, como hoy en día tenemos nosotros y todo el mundo, mis amados hermanos. Todo el que puede levantar sus ojos y mirar a Dios y pedir perdón puede alcanzar la salvación. Así ha sido desde antes, mis amados hermanos, pero estas ciudades han rechazado, han endurecido su corazón, no han oído, no han querido oír el mensaje de Dios. Y de estas dos ciudades solamente se pudieron salvar Lot y sus hijas, ¿no? Así dice la palabra del Señor. Entonces ellos han sido salvos no porque realmente sus vidas, ¿no?,
merecían, sino por la misericordia de Dios. Así como nosotros los gentiles, amados hermanos, en este tiempo, no hemos sido elegidos porque somos las mejores personas, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, esto pues, hermanos, nos llama a que nosotros también debemos de reconocer a Dios en todo momento de nuestra vida y vivir agradecidos por la gran obra que ha hecho en nuestra vida, amados hermanos. Versículo 30, dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Esto significa, hermanos, que los gentiles, siendo extraños a Cristo, eran indiferentes en cuanto a su relación con Dios. En otras palabras, nosotros éramos ignorantes a los pactos de Dios, no conocíamos nada y no merecíamos nada, hermanos. Entonces, porque hemos vivido, nacido en pecado, no merecíamos nada. Pero dice este pasaje: pero habiendo abrazado el evangelio tan pronto como les fue predicado, como hemos sido predicados, y hemos, amados hermanos, aceptado el mensaje de Cristo, hemos experimentado, amados hermanos, la bienaventuranza de la condición de los justificados. Esto es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto también nos dice que no todos, hermanos, no todos los gentiles gozarán de la salvación, sino que todos los que creemos, todos los que creen en el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la obra de Cristo, solamente ellos, alcanzarán también la salvación, mis amados hermanos. Por eso es que, así como lo dijo el pastor Wilfredo el domingo pasado, por eso es que predicamos la palabra del Señor, por eso es que anunciamos la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que todavía, amados hermanos, toda la gente está a tiempo de poder alcanzar la salvación y el perdón de sus pecados y ser libres de toda contaminación, de toda condenación. Amados hermanos, versículo 31 dice: ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, en cambio, los israelitas que buscaban la justificación sobre la base de guardar la ley, nunca hallaron una ley por medio de la que pudieran obtener la justicia, Fracasaron en el intento, mis amados hermanos, Ellos que conocían de la ley, entonces fracasaron en el intento ellos. No había una ley que podía justificarles, así como la ley de la gracia, que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 32 dice: ¿por qué? Porque iban tras ellos por la fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La razón de ellos es evidente. Ellos rehusaron creer que la justificación es por fe en Cristo, sino que ellos persistieron obstinadamente tratando de obrar su propia justicia por medio de méritos personales, O sea que ellos se esforzaban, mis amados hermanos, en buscar méritos personales, no a través de lo que ellos conocían, que era a través del Mesías, a través de Cristo, que podíamos obtener la salvación. Así es como tropezaron en la piedra de tropiezo que es nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 33 dice, hermanos, como está escrito: he aquí pongo en Sión vía de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Esto es precisamente lo que el Señor predijo por medio del profeta Isaías. La venida del Mesías a Jerusalén iba a tener un efecto doble. Para algunos resultaría piedra de tropiezo y roca de caída. Por eso Isaías capítulo 8, versículo 14 dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo, por red al morador de Jerusalén. Pero para otros resultaría de gran gozo, porque creerían en él, y todo el que creyere en él no hallaría motivo para ser avergonzado, para ser confundido o frustrado, mis amados hermanos. Por eso dice Isaías capítulo 28, versículo 16: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere no se apresure. ¿No? Entonces, qué hermoso pasaje, mis amados hermanos. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿qué clase de personas deberían ser los elegidos de Dios? ¿Qué clase de personas serían, hermanos? Humildes en reconocer que Él los ha salvado y llamado, no conforme a sus obras, sino conforme a su propósito y gracia para con Cristo Jesús, porque Él nos ha elegido antes, dice, de que el mundo fuese, mis amados hermanos. En segundo lugar, ¿cómo más sería ese pueblo elegido por Dios? Agradecidos, hermanos, porque ¿quién es el que distingue al hombre? El quien lo saca, el quien lo levanta, ¿no?, del muladar o del hoyo donde se encontraba. Y hermanos, ¿qué tiene que no haya recibido de Dios? ¿No? Porque de Dios proceden todas las cosas. Entonces, por esto, amados hermanos, el hombre debería de ser agradecido eternamente a su Creador, a su Señor. Y en tercer lugar, debería de ser diligente para hacer segura nuestra vocación, mis amados hermanos. Por eso, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 10, dice, hermanos: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Entonces, lo que nos está diciendo que nuestra vocación como hijos, ¿no?, debe responder a la elección que hizo Dios. O sea, no debemos defraudar a Dios, hermanos. No debemos ser hombres ingratos, sino agradecidos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón, para que podamos encontrar descanso para nuestra alma. Entonces, mis amados hermanos, en conclusión, estos pasajes nos enseñan la razón de nuestra elección por parte de Dios, sin tener ningún mérito, hermanos, solo por su gran misericordia. Por lo tanto, no debemos olvidarnos de dónde el Señor nos ha sacado, quiénes éramos y quiénes somos hoy, y tener siempre un motivo para vivir agradecidos, amados hermanos, eternamente a nuestro Señor, porque solamente nos ha salvado por su misericordia. Entonces, hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos enseña que siempre hay oportunidad todavía, hermano. Yo no sé cuál es tu condición hoy en día, pero podemos acercarnos al Señor, hermanos, y entregarle toda nuestra humanidad, todo pecado, y descansar en Él. Vamos orando, estimado hermano. Inclina tu rostro. Padre, gracias te doy, Señor, por estas enseñanzas. Te agradecemos, Padre bendito Dios, por esta palabra
Dios mío, que nos muestra, Señor, tu amor, tu misericordia, tu compasión, tu paciencia, Señor, que has tenido y que sigues teniendo con la humanidad, Padre mío. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, amado, te somos infieles y no actuamos conforme a tu propósito, Señor. Perdónanos, por favor, y ayúdanos, Padre mío. Ayúdanos, ten misericordia, Señor, de nosotros, Padre mío. Bendito Dios, ten compasión y misericordia, Señor, de tu pueblo Israel, Señor mío, y de toda la humanidad, Padre bendito. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir predicando este mensaje, a seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Padre mío. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén, amén. Dios te bendiga.